Valencia está de moda. Todo el mundo la mira. Los éxitos deportivos cosechados en la capital del Turia no han pasado desapercibidos. Atletismo, baloncesto, fútbol y, por supuesto, ciclismo. Esta no es una marcha cualquiera. Es la marcha de las marchas. Una combinación de deporte y familia, mar y montaña, felicidad y sufrimiento. Este año celebramos el nacimiento de una nueva era en el ciclismo europeo. La Marcha Ciudad de Valencia Gran Fondo Internacional 2019. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! La Marina de Valencia recibió a miles de aficionados del ciclismo. Las oficinas técnicas abrieron las puertas a los primeros participantes para la recogida del dorsal y bolsa del corredor. A su mismo tiempo, quedaba inaugurada la Feria Expo con sus diferentes sectores: zona infantil para los más pequeños, puntos de información al participante, zonas de hostelería y stands deportivos con las últimas tendencias en moda ciclista. Los actos comenzaron con un almuerzo privado entre la organización, deportistas, altos cargos institucionales de la Delegación del Gobierno, Generalitat Valenciana, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Valencia, directivos del Banco Santander y destacados empresarios de la Comunitat Valenciana, para posteriormente dirigirse por el carril bici hacia la zona del evento, donde se disfrutaba en esos momentos de un concierto de rock, amenizado por el grupo Ñecu. Previo a la presentación oficial, se procedió al corte de cinta del primer acto deportivo de la tarde, el primer trofeo para cadetes. El público se desplazó al circuito para ver el espectáculo donde más tarde se celebraría el criterio. María José Berbegall y Luis Urrutia dieron el pistoletazo de salida a una dinámica y variada presentación a este nuevo proyecto. Javier Castellar, presidente del Club Deportivo Podium, fue el primero en subir al escenario para dar la bienvenida a Antonio Valldecabres, director territorial del Banco Santander, y a uno de los mejores corredores del mundo, Miguel Indurain. La Marcha Ciudad de Valencia rindió un merecido homenaje a uno de los ciclistas más rompedores, carismáticos y mediáticos del país, Pello Ruiz Cabestany. El ciclista no fue el único homenajeado. Javier Castellar también quiso reconocer el gran trabajo que desempeña el cuerpo de la Guardia Civil. Para ello, subió al escenario el capitán Bonilla, que recibió un distintivo de la mano de Miguel Indurain. Para terminar, no podía faltar la parte institucional. Subieron al escenario Isabel García, diputada delegada de Deportes, Juventud e Igualdad, y Josep Miquel Moya, director general de Deportes. Con la entrega de premios Criterium y la cena para todos los inscritos en la marcha, se dio por cerrada esta primera parte del fin de semana. Con los primeros rayos de sol se pudo ver los primeros participantes. La jornada se presentaba con un clima al más puro estilo mediterráneo. Corte de cinta protocolario con las autoridades institucionales en compañía del gran icono Miguel Indurain y salida del primer grupo de ciclistas. Con un intervalo de 30 minutos saldrían el segundo y tercer grupo. Los corredores salieron de la Marina de Valencia con dirección norte, bordeando la costa valenciana hasta llegar a Massamagrell. Los tres grupos, todavía en pelotón, se adentraron en la Sierra Calderona. Náquera y Serra fueron las primeras poblaciones en pasar. El grupo, con recorrido de 76 kilómetros, llegó hasta Loronet. Los corredores repusieron fuerzas y dieron la vuelta hacia la meta. Los
más atrevidos continuaron su ruta y pudieron disfrutar de la bajada norte de la Sierra Calderona. Con paso por Torres y Estivella, se pudo ver cómo los dos grupos se fusionaron en una de las subidas más duras, el Alto Segar. Los corredores más valientes pertenecientes al grupo de 190 kilómetros cogieron aire en la zona llana de Bétera para poder sufrir y al mismo tiempo disfrutar de la mejor parte del recorrido. La Sierra Calderona en estado puro les esperaba para disfrutar tanto de sus subidas como de sus bajadas. Olocau, Marines, Gátova, Altura, Segorbe y Soneja son algunos de los pueblos por los que pasaron. Los últimos kilómetros de la ruta los hicieron llaneando y rehaciendo el camino hasta la Marina Real. Allí les esperaba una suculenta paella para reponer fuerzas. Un año más, la Marcha Ciudad de Valencia ha hecho que miles de aficionados al ciclismo puedan disfrutar de su deporte con la familia, sintiéndose afortunados de contar con la orografía y el clima que nos ofrece la capital del Turia. Nos vemos en la Marcha Ciudad de Valencia Gran Fondo Internacional 2020. Lo mejor está por llegar.